Quiero compartir este tema porque a mí me sorprende cómo nosotros hermanos, aquí estamos a veces como con la oreja fría y no sabemos la efervescencia que se está maquinando en otros lados acerca del Evangelio. Mira qué terrible, hermano. Qué cosa más terrible. Y cómo a la gente la dejan idiotizada completamente. Idiotizada. Bien, hermanos, dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios. ¿Estamos ahí? Vamos a esperar que la encuentre. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Pero además de servidores, el apóstol Pablo le da otro encargo. Y administradores de los misterios de Dios. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias por tu perdón, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Y gracias por esta noche, por enseñarnos tu palabra. Perdona nuestra falta y nuestros pecados. Perdona nuestras culpas, nuestras ofensas que hayamos cometido. Y ayúdanos, Señor, a alcanzar tu propósito. Bien dice tu palabra que la obra que tú comienzas, tú la perfeccionas hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. En Efesios capítulo 2, estuvimos viendo en el capítulo 1, primero, ¿verdad?, de manera general la obra de Dios, la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Después estuvimos meditando en alguna parte de la oración del apóstol Pablo y decía el apóstol Pablo, por esta causa, y estuvimos viendo las causas de Cristo, ¿ah? Causa de su evangelio, la causa de su justicia. Estuvimos viendo varias causas ahí. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad?, cuál era la condición del ser humano. Porque la apostasía está en una efervescencia de lo más tenebroso posible, que si usted lo escucha y con ella aquella pasión y disque adoración, cómo están confundiendo a la gente. Que me decía alguien, mire, viera qué cosa más bella la adoración de esa iglesia. Son 30 minutos de predica, pero hora y media de adoración. Pero una adoración que usted se siente en el cielo. Déjeme decirle que si Dios quisiera que pasáramos más cantando que estudiando su palabra, nos hubiera dejado un himnario y no la Biblia. Nos hubiera dejado un himnario y no la Biblia. Pero nos dejó la Biblia y no un himnario. Dijo que cantáramos con himnos, salmos y cantos espirituales, pero no que le dedicáramos más énfasis a las emociones que a las convicciones. Y la efervescencia, hermanos, de una teología que está agarrando un poquito de aquí, otro pucho de aquí, otro pucho de aquí y otro pucho de aquí. Y están agarrando un pucho de cada doctrina. Y en ellos están agarrando la doctrina del pacto, la doctrina de esto. Bueno, hermano, pasándose por encima un sinnúmero de bases bíblicas donde dicen que Dios únicamente es amor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios únicamente es amor. Se le olvida la justicia de Dios. Y bueno, al punto que han tergiversado la escritura,
Y entonces ahí estuve compartiendo con un joven que me estuvo explicando y explicando. Yo lo estuve escuchando, pero solo escuchaba cosas como que estuviera viendo Goku. Nunca miré Goku, pero como que estuviera viendo Goku. ¿Sí? Cosas fantasiosas del Apocalipsis. Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Hasta que lo paré, le tuve que parar y le dije, no, hijo, eso no es así, eso es así. Y me dijo, no, es que es así, lo llevé con la Biblia. Después me dijo, lo voy a llegar a visitarme. Voy a buscar mis bases bíblicas, dice, para irlo, dice. Que si no tenés Biblia no sabes nada. Y estuve casi por 2 horas con él, explicándole. Hermanos, y eso aquí, tarde o temprano se viene. Y una de las doctrinas es la postmilenialista, que Cristo viene después del milenio. ¿Cómo es? Después de la tribulación. Y que la tribulación, la iglesia va a estar, dice, una iglesia madura, empoderada para ayudar a los judíos. ¿De dónde dice eso la Biblia? Yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Que no vendrá el Señor antes, sino viene la apostasía. ¿Quién te ha dicho que una iglesia madura, que una iglesia apóstata es una iglesia madura? Y le comencé a llevar ahí. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice aquí, mira. Bueno, me dio los 3 argumentos acerca del rapto, las bases y por qué el pacto, dice, después de la tribulación es que viene. Y lo agarré con la misma Escritura. Hermanos, ¿qué sucede? Hoy han surgido muchos que ocupan el púlpito, ocupan Biblia, pero interpretan las Escrituras de acuerdo a su conveniencia. Aquí pues se está enseñando, ahí están los hermanos, Francis, Ivania y hermano Pedro, que se hace el esfuerzo por explicarle el orden doctrinal. Y aquellas cositas que todavía no encajan en los libros de texto que ellos tienen, se les da como refuerzo adicional para mantener esa sana doctrina. Pero vienen y agarran y se basan en la última trompeta, dice. Y Corintio dice que sonará la última trompeta, al final de la trompeta. Ya fuiste a los usos y costumbres, sabes de hermenéutica, sabes para qué se usaban las trompetas. No se usaban solamente, le digo, para anunciar las trompetas. Estaba la ciudad amurallada, le digo, y estaban los centinelas, y entonces estaba que cuando miraba una comitiva sonaba una trompeta. Si era una comitiva de paz, era un sonido. Si era una invasión, era otro sonido para que se alertaran. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 13, versos como 2 o 3 en adelante, que si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se iban a preparar para la batalla? Y estaba el sonido de júbilo de la trompeta, jubiloso, que es cuando el rey venía de una conquista, de una batalla, como cuando David llegaba de nuevo. Entonces, y cuando dice, y sonará la final trompeta, es la trompeta de júbilo. Entonces le estuve explicando escatológicamente el contexto histórico, el contexto geográfico y todo eso, porque todo eso tiene que analizarse para poder aproximarse a dar una interpretación bíblica, lo más bíblico posible. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque vamos a hablar, hemos venido hablando primero lo que hizo Dios. Me habla de que Dios hizo al hombre con el libre albedrío, y desde ahí, ¿qué es libre albedrío para vos? Dios nos da libertad de escoger, elegir. ¿Qué hombre que es esclavo tiene libertad, Leo? De decidir por sí mismo. ¿Qué esclavo tiene el derecho de decidir por su libertad? ¿Qué esclavo? Vamos al contexto. Y le enseñé que el mundo entero está bajo la potestad del maligno, que el príncipe de este mundo es Satanás, que todos estaban, aquí dice, bajo el príncipe de la potestad del aire.
Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿Y qué es lo que, por qué le estoy diciendo esto? Porque miramos todo lo que hizo Dios en Efesios capítulo 1. Todo lo que hizo Dios. Y le dije, enséñame aquí algo que haya hecho el hombre para poder merecer la salvación. Algo que haya hecho el hombre. ¿Dónde ahí aparece por la voluntad del hombre? Todo dice que es por voluntad de Dios y para gloria de su nombre. No dice que es por voluntad de hombre. La obra del Padre, la elección que hizo allá en la eternidad, la obra del Hijo, la redención que hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Puntualizamos eso la vez anterior. Y la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente en la actualidad. Tiempo pasado y el tiempo presente. Ahí está. Ahora vamos a ver en qué condición estaba el hombre. Y dice que el hombre estaba putrefacto, estaba sin vida, muerto, alejado de la presencia del Señor. Y él sigue diciendo, mire qué interesante, yo elegí tener vida porque yo elegí a Jesús como mi Salvador. Yo elegí a Jesús en aceptarlo como mi Señor. No. Y Él os dio vida. ¿Bajo qué condiciones estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso es lo más maravilloso. Que el hombre no hace absolutamente... A ver, yo les pregunto, ¿qué hizo Lázaro para despertar en Jesús el deseo de resucitarlo? ¿Qué hizo Lázaro? Jesús le dijo, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro dijo, sí, acepto salir fuera y aquí voy. ¿Dijo eso? De ninguna manera. Porque él estaba muerto. Al contrario, le dijo a los que estaban ahí, desatarle y dejarle ir. A veces es una incógnita. ¿Y cómo salió Lázaro de la tumba? Si estaba maneado de pie y mano, como una momia. Entonces alguien dijo, aunque sea brincandito, pero se escapó de la muerte. Dice. Aunque sea brincandito, pero se escapó de la muerte. Entonces, hermano, dice que en primer lugar estábamos muertos en una condición de delitos. De delitos porque habíamos infringido la ley de Dios, habíamos transgredido la ley de Dios, habíamos violado la ley de Dios. Entonces toda esa ley se convierte en delitos para nosotros. Y en pecados, es decir, estábamos bajo un cautiverio. Oiga bien, no existe ahí no cabe la palabra libre albedrío. Encájeme la palabra ahí de libre albedrío en ese versículo. Encájemela. En lo que está haciendo Dios, darnos vida, y cuál era la condición de nosotros. ¿Muerto? ¿Un muerto tiene libertad de decidir? En delitos, quiere decir que nosotros éramos prófugos de la ley y la justicia de Dios. Estamos sentenciados en vida. Y en pecados quiere decir que estábamos cautivos, porque dice Romanos 6 que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que el pecado era nuestro Señor, no era Cristo, era el pecado. Y a Él obedecíamos. Entonces, esa era la condición nuestra, de cada uno de nosotros, hasta que Cristo vino a darnos esa vida. Estábamos muertos, alejados de la gracia, alejados del conocimiento de Dios, alejados de la misericordia de Dios, alejados de toda comunión con Dios. ¿Sabe cómo éramos nosotros antes de estar en Cristo? ¿Quiere que le diga todo lo que éramos antes de estar escrito en una sola palabra? ¿Quiere que se lo diga? Y no se ofenda. Éramos malditos por violar
la ley de Dios. Porque así dice Gálatas, el que infringe la ley en un punto, se hace transgresor de toda. Y maldito todo aquel que no permanece en toda la ley de Dios. Y usted dirá, ¿y ahora permanecemos en ella? Nosotros no, pero Cristo sí. Y a través de su victoria tenemos nosotros la victoria. ¿Entendemos eso? Él sí pudo, y a través de esa gracia de Jesucristo, nosotros alcanzamos las herencias en Dios. Y dice que nosotros estamos alejados. Oiga bien, eso es terrible. La gente está equivocada. Ahí en el Salmo, hay un Salmo donde dice, yo no sé si en el Salmo 19, donde dice que los malditos se desvían de tus caminos. Así dice la palabra. Lo que pasa es que para nosotros, pastor, qué palabra más ofensiva. Más ofensivo es lo que usted hace contra Dios. Todos ofendemos a Dios. Y eso sí es más ofensivo. Y dice que estábamos muertos, separados, alejados. La gente cree que con persinarse, con decir cualquier cosa, ya se ganaron el reino de los cielos. Pero sabe, más adelante donde leyó, ¿quién leyó el hermano Pedro? Dice, hermano Kenneth, que dice que éramos enemigos de Dios. Oiga bien, enemigos, no amigos, enemigos, por naturaleza, éramos enemigos de Dios. Eso lo dice más adelante el capítulo 2. Y Él nos reconcilió. Mire cuál era la condición nuestra. ¿Por qué le digo esto? Para que usted despierte una conciencia y deje de jactarse de creerse la garza blanca y comience a considerarse que usted es el patito feo mejor. ¿Sí? Porque ninguno de los que estamos aquí presentes éramos buena cosa. Si nos echamos a contar de Tim Marín de 2 Pingüín, toditos estamos purgados por la ley de Dios. Toditos. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué condición no era la que nosotros vivíamos? Y esto es lo que mucha gente no entiende. Cree que venir del mundo es venir de la gran cosa. Es lo más humillante. Yo les comparto siempre que, y lo hago no con altivez, sino con reconocimiento, de dónde me sacó Dios, porque yo reconozco dónde me sacó Dios. Que hay hermanos que han dicho, Dios era esto, y no con orgullo, sino con el ánimo de glorificar a Dios de la obra que ha hecho Dios en nosotros. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otros tiempos. ¿En qué andábamos? En delitos y pecados. ¿Y a quién seguíamos? ¿A quién servíamos? ¿A quién creíamos? ¿A quién admirábamos? La gente dice que cree en Dios. La gente dice que Dios es amor, que Dios es aquí, pero ahí está la verdad. Toda la creación, después de Adán, está perdida. Toda la creación. Toda. Por eso dice Romano que aún la tierra gime con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la creación misma fue sujetada a vanidad, quiere decir a cosas vanas, por las maldiciones que han recibido la tierra. Y está preservada para el fuego, para ser purificada por fuego. Dice la Escritura, en los cuales anduviste, no pertenecías, porque ya había un plan anticipado de Dios. Pero yo les digo, ustedes sabían que Dios los había salvado. Ustedes sabían que Dios los había escogido. Ustedes sabían que Dios los había elegido. Yo no lo sabía. Yo me di cuenta hasta que Dios quitó la venda de mis ojos, hasta que Dios me dio la luz de su gracia, de su evangelio, hasta que me dejé guiar por la dirección y la enseñanza de su Espíritu Santo, porque no se trata, hermano, y en esto quiero aterrizar, creo que el hermano Mario hizo énfasis en esto. El problema del hombre, y el hombre en general, hasta el de la iglesia ahorita, no es
a qué iglesia pertenece o a qué dominación. Ese no es el problema del hombre. Los hombres siempre andan buscando a la mega iglesia y a los pastores famosos. No se trata de eso. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre con Dios no es si ora o no ora. Ese no es el problema de Dios con el hombre. El problema que tiene el hombre con Dios no es si cumple o no cumple con sus responsabilidades espirituales. El principal problema del hombre con Dios es la pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Ya naciste de nuevo? Porque si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Podrá entrar a la mejor iglesia, la más grande, pero no al cielo. Podrá ver por enlace todos los predicadores, pastores, conferencias y todo podrá ver, pero no va a poder ver el reino de los cielos. Entonces no se trata, el problema del hombre no se trata de qué iglesia, de qué denominación, de qué está haciendo, se trata si ya naciste de nuevo. Porque si ya naciste de nuevo, todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Dice que el verso 2, que vivíamos en otros tiempos, siguiendo, éramos seguidores, no pertenecíamos. A Jesús dice que mucha gente lo seguía, pero no eran discípulos, eran seguidores. No eran parte del reino, eran seguidores. No eran parte de la iglesia, eran seguidores. No eran parte del cuerpo de Cristo, eran seguidores. Así también nosotros no éramos parte de esta multitud del mundo, porque el mismo Señor guarda, porque ellos no son del mundo, así como tú y yo tampoco, Padre, son. Pero vivíamos igual que los demás, sirviendo a Satanás. Y ahí lo dice. Siguiendo la corriente de este mundo, seguíamos una corriente, una ideología, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? Satanás. Satanás. Entre los cuales, dice, así como dice, oiga bien, por eso quiero que identifiquen ese término, está diciendo, ustedes anduvieron pero no pertenecían. Dice en Job, capítulo 1, que llegó el tiempo en que los hijos de Dios se presentaron ante Dios, entre los cuales, ¿quién iba ahí? Satanás. Miren qué bandido. ¿Pertenecía a ese grupo? No, sino que se coló. Así nosotros, por andar de colacho, no pertenecemos a este sistema, pero los colamos porque seguíamos la corriente de este mundo. Y dice que, claro, todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, no por elección, por naturaleza, la naturaleza heredada de Adán, hijos de ira, igual que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos distinguir en esta cuadra quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Quién es salvo y quién no es salvo. Porque por naturaleza todos estamos condenados. Todos estamos excluidos. Pero es por la pura misericordia de Dios que Dios nos llama y ahora nosotros a través del conocimiento hemos identificado a quién pertenecemos, cuál es nuestra posición en el reino de los cielos, cuál es nuestro lugar en el evangelio de la gracia ahora. Pero por naturaleza éramos igual que ellos. ¿Alguien me puede decir quién puede identificar ahí entre todos quién es elegido y quién no es elegido? No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero miramos entonces, hermanos, cuál es
condición que Dios, en que nosotros estamos. Pasamos entonces más adelante al verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Alguien me dice, ¿qué significa la palabra gentil? Preferiblemente los olímpicos, estudiantes bíblicos que tenemos. Tenemos 5. La definición del término gentil. Uno por uno, no se me amontonen que me hagan alboroto. Esa es la definición del pueblo de gentil, pagano. Y dice que éramos nosotros. Porque en otro tiempo vosotros los paganos, en cuanto a la carne, vuelve a hacer énfasis a la naturaleza heredada de Adán, no del espíritu, no de la elección de Dios, sino en cuanto a nuestra naturaleza humana, heredada de Adán, era llamado inmundo, porque eso significa la palabra incircunciso. La palabra circuncisión quiere decir que el hombre le amputaban con una daga o un cuchillo filoso, pedernal le llamaban en la Biblia, el prepucio, ¿verdad?, de su parte genital, y a la edad de 8 días. Pero cuando lo practicó Abraham, fue el primero, él ya era hombre y todos eran hombres ahí en su casa. Aún Ismael ya tenía, creo, tal vez unos 12 años por ahí, cuando fue circuncidado. Y entonces se le dio la señal de la circuncisión a él. Y después al pueblo de Israel como señal del pacto también. Entonces, esa parte que se conoce como prepucio, se consideraba en el cuerpo humano la parte más inmunda del cuerpo, porque ahí se recogen las sales e impurezas, gérmenes y bacterias que expulsa el hombre, ¿verdad?, a través de la orina. Entonces eso se cortaba, se mutilaba con un cuchillo, imagínense si no tenían filo. Y Sansón, y David también, creo que David, Sansón llevó el prepucio, no sé cuánto, ¿verdad?, filisteo. Y después David creo que también hizo lo mismo para casarse con la hija de Saúl. ¿Ves? Quiere decir que ese trabajo fue tequioso. Pero David no anduvo midiendo, ni Sansón. Ahí se fue todo. Ahí se fue todo. Entonces, hermanos, esa parte se consideraba la parte inmunda. Ahora dice Pablo en Romanos que nos circuncidemos. Ahí no solo los hombres, también las mujeres. El prepucio de vuestro corazón al echar el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros. ¿Qué quiere decir? Al abandonar la naturaleza pecaminosa carnal que heredamos en Adán. A esto se refiere, mire cuáles eran las condiciones entonces. Yo no miro aquí que el hombre haya tenido algún mérito, alguna buena posición para negociar con Dios su salvación, en decir si la acepto o no la acepto, porque esa es una negociación. ¿La tomo o la dejo? Yo no miro aquí, en lo que hemos leído, que el hombre tenga una posición. Al contrario, si nos vamos al verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, que quiere decir favor inmerecido, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois, no por obras, dice. Y esto es
Soy salvo por medio de la fe. La fe es el vehículo, pero no es el objeto. Es decir, si yo voy a beberme una sopa, agarro la cuchara lo que hace es llevarme la palada a la boca, ¿verdad? De sopa, pero no es la sopa. Es el vehículo por el cual nosotros podemos alcanzar esa gracia por medio de la fe. Y dice que aún la fe no es de vosotros, no me pertenece, no es natural en el hombre. Eso está diciendo. La fe para con Dios no es natural con el hombre, no es natural en el hombre. Pues dice que aún la fe es un don o un regalo de Dios. Qué tremendo eso, hermano. Yo no miro la participación humana ahí. Y después dice, no por obra, para que nadie se gloríe, no por obra, porque somos hechura suya, oiga bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hay alguna participación? Hasta las buenas obras Dios preparó, hasta las buenas obras Dios las anticipó para que nosotros, bueno, soy salvo y ahora ¿qué hago? Ya Dios te trajo. ¿Qué debe hacer aquí en esta iglesia? Las buenas obras. Hermanos, dice que en cuanto a la carne éramos incircuncisos, éramos lo peor de lo peor, éramos inmundos y éramos, en cuanto a la fe, que éramos paganos. En cuanto a la fe, éramos paganos. Y en cuanto a la carne, a nuestra naturaleza, éramos inmundos. Quiere decir, estábamos corrompidos. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del hombre. Miramos cuál es la obra de Dios. El Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por cuál causa oraba Pablo? Para que seamos llenos de este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Quiénes éramos y quién es el ser humano? Y entendamos de una vez que el hombre no es merecedor de nada. El hombre no tiene libre albedrío para con Dios. El hombre tiene libre albedrío para escoger qué pecado cometer, pero no para escoger la salvación o para rechazarla. No tiene libre albedrío para buscar de Dios, porque Dios es quien nos busca. Dios es quien nos busca a través de un predicador, a través de un tratado, a través de hasta de un canto, a través de una circunstancia, a través de una situación difícil. Dios es quien nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Pero ahora, dice, en Cristo, vosotros los que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahora sí, ahora, pero en otros tiempos no éramos así. Esto nos va a ayudar y nos va a permitir, hermanos, tener un mejor conocimiento de lo que es, que vamos a ver más adelantito, los misterios de Dios, para que podamos entender y ubicarnos en el plano de Dios. Esto no es cuestión de juego, no es cuestión de emociones, es cuestión de convicciones. Dice que Dios ahora a través de Jesucristo nos une en un solo cuerpo, nos une en un solo pueblo, nos une en una sola familia. Esto es interesante. Nos une en un solo pueblo, como multitud. Nos une en un solo cuerpo, el de Cristo. Dice Romanos 12 que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada uno tiene su función en particular.
pero también nos une en una sola familia. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Verso 14. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire qué tremendo. Y usted dice, pero yo sigo siendo el mismo desde que me conozco. El mismo flacucho, tembeleque. No miro que haya cambiado. Porque el nuevo hombre que Dios creó no es el externo. Ese lo va a renovar cuando Cristo venga por su iglesia. El nuevo hombre que Dios creó es tu hombre interior. Cuando ahí te hace nacer de nuevo. Y eso aparece en Colosenses, renovado en el espíritu de vuestra mente. Y el otro dice que nos fortalezcamos en nuestro hombre interior. Efesios en el capítulo 4 creo que, y Colosenses que lo dice. Dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. ¿Qué éramos entonces de Dios nosotros? Dijimos, por naturaleza, enemigos de Dios. Porque Dios aborrece al impío todos los días. Porque como para Dios no existe el día y la noche, sino que todo es luz. Oiga bien, todo es luz, porque ahí donde Él está, la luz y no es accesible, todo es luz. Aquí en nuestro sistema solar es que hay día y noche, pero donde Dios está no hay noche, solo es luz, y una luz donde Él es la luz. Entonces, Él está airado todos los días contra el impío. Todos los días. Entonces por eso éramos por naturaleza enemigos de Dios. No es que Dios estaba contento con nosotros, lo que pasa es que Él es misericordioso, pero no es que estaba contento con nosotros. Dice, versos 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire qué tremendo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos todavía algunos minutos, aproximadamente unos 30 minutos, para ver el capítulo 3, los misterios de la iglesia. Los misterios de la iglesia. Porque aquí nos habla de misterios. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 9. Dice, dándonos a conocer, dijimos Efesios, perdón, 1 Corintios 4:1 dice, téngannos los hombres, ¿por qué? Hermanas, allá atrás, ¿recuerdan? ¿Por qué? Por administradores. No. Téngannos los hombres por empresarios. ¿De quién? Servidores de Cristo y administradores de empresa. De los misterios de Dios. Quiere decir que hay misterio. ¿Qué es un misterio? Un enigma. Algo que está oculto. Una de las traducciones dice que misterio es algo que está debajo del telón. El telón era lo que se conocía como cortina, como esto, un telón. Entonces, cuando había la función, la presentación de una función teatral, se abría el telón o se recogía el telón, pero todo estaba tapado, el escenario que iban a presentar, la coreografía que estaba atrás, ustedes eran el público, entonces yo les voy a presentar una obra teatral, pero para despertar su interés, comienzo a hablar, pero está tapado por un telón. Hasta que va a comenzar la obra, entonces se recoge o se abre el telón. Y entonces usted puede ver qué es lo que había detrás del telón.
Entonces, el misterio deja de ser misterio cuando usted ya conoce en qué está basado ese misterio. Entonces ya no es un misterio porque ya lo conoce, pero vamos a ver los misterios del nuevo pacto. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Partiendo de ahí, ¿usted cree que la voluntad de Dios es un misterio? Pregunto. ¿La voluntad de Dios es un misterio? Cuando usted enfrenta situaciones difíciles y adversas, y usted dirá, Señor, pero es cuando más me he esforzado por agradarte, por servirte, y es cuando más problemas se me han venido encima. El mundo se me ha venido encima, los océanos se me han venido encima, los cobradores se me han venido encima, la mujer se me ha venido encima, las pailas se me vinieron encima. Todo se me ha venido encima y es cuando más fiel he estado. ¿Por qué, Señor? Porque su voluntad es un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado, dado a conocer. Entonces, la misma vida es un misterio. Pero, cuando miramos que ya no es un misterio, aquella circunstancia que estamos pasando, cuando después que hemos pasado la parte, ¿sabía usted que la noche, la parte más oscura de la noche, es la que antecede al amanecer? Oiga bien, la parte más oscura de la noche es la que antecede al amanecer. Y el amanecer es anunciado por un rayo de luz que ilumina la esperanza de un nuevo día. Ervin Cruz. La parte más oscura de la noche es la que antecede al amanecer. Y ese amanecer es anunciado por un rayo de luz de esperanza que anuncia un nuevo día. En nuestra fe es igual. Cuando estamos en lo más terrible, en el momento más terrible de nuestra fe, oiga bien, ahí viene un rayito de luz, de esperanza, que te dice, tenga fe en Dios. Dios tiene el control. No ha recibido la luz, no ha recibido la respuesta, no ha recibido la paz, no ha recibido el bienestar, no ha salido del conflicto en que se encuentra, pero hay alguien que te dice, ten paz, que Dios tiene el control. Y ese rayo de luz me da esperanza de que no estoy solo y de que alguien está obrando por mí. Y que esa noche tan tenebrosa, tan oscura, ya está dejando de ser oscura porque un rayito de luz penetra en el firmamento apenas anaranjadito. La lucecita, una lucecita anaranjadita. Pero esa lucecita anaranjadita te dice que ya comenzó un nuevo día. Que ya la noche pasó y comenzó un nuevo día. Eso es tratar de entender el misterio de la voluntad de Dios. Porque un misterio como lo que está pasando el niño. ¿Por qué, Señor? Si hay gente más malvada, decimos. Si hay gente más mala. Y se quedan ellos y se ve este niño. Pero el misterio de Dios es que tal vez lo está guardando. Porque si tal vez Él quiere glorificar su nombre en ese niño, o se lo quiere llevar, de las dos maneras lo está glorificando para guardarlo. Para guardarlo. Para guardarlo de que se vaya a perder en este mundo. Porque yo les digo, yo fui uno, Señor, ¿por qué? Este niñito. Yo llevo medio quintal batallando aquí, dándote guerra, avergonzándote. Y es una criaturita que está comenzando.
Son los misterios de la voluntad de Dios. Son los misterios. Y tal vez usted está trabajando en una empresa y le dice, mira, te cancelamos, te aplicamos el 45, ¿eh? Pero ¿por qué si vengo temprano? Aquel hasta ladrón es. Y ahí lo tienen chinchineando. Y a mí que vengo temprano, hasta barro. Porque vengo temprano, me aplicaron el 45. Porque Dios ya no te quería tener ahí con ese ladrón, porque te podías volver ladrón o cómplice. Son los misterios de la voluntad de Dios. Está el misterio de endurecimiento para Israel, Romanos 11:25. El misterio de endurecimiento para con Israel. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué cosa? Este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, así como Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel por su voluntad, sino por el poder de Dios, por la manifestación del poder de Dios, así ahora ha endurecido a Israel. Nosotros podemos ver, por eso mucha gente dice, Israel es el pueblo, no, está endurecido. ¿Y sabe qué lo que produce endurecimiento? Hebreos dice que el pecado es el que produce endurecimiento. Israel le ha vivido en pecado desde que se apartó de Dios, históricamente. Entonces está endurecido hasta que entre la plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios va a tratar con Israel. ¿A dónde va a entrar la plenitud de los gentiles? A la iglesia. Entonces, una vez que ya la iglesia, ya la plenitud, ya están todos los que tenían que ser, que Dios sabe quiénes son, cuántos son, entonces comienza a tratar con Israel, que es lo que se dice que va a ser en el periodo de la tribulación, ¿verdad? Pero eso lo dejamos ahí. Pero dice que ese endurecimiento, para que Israel no crea en Jesucristo, ¿de dónde proviene? De Dios. Es un misterio. Que Dios le haya endurecido el corazón para que no crean. Usted vaya a hablarle a un judío de Jesús, lo linchan. El tercer misterio que les voy a compartir es el misterio escondido. El misterio escondido es la salvación de los gentiles por gracia. En Efesios capítulo 3, versos 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La salvación de los gentiles por gracia. El verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Vayamos a Primera de Pedro para que miremos que es un misterio o era un misterio. Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versos 11, perdón, verso 10. Dice, mire que está en armonía con lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 5. Dice aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estamos hablando del misterio escondido, que es la salvación de los gentiles por gracia, ¿va? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Versos 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales ángeles anhelan mirar
los ángeles. Volvemos entonces a Efesios capítulo 3 y nos damos cuenta que lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Qué es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué rico eso. No lo saborea. Eso es rico, hermano. Eso es sabiduría celestial. Porque algo que no se le había dado a conocer en otras generaciones, en los tiempos de Daniel, por ejemplo, Daniel, una visión, tuvo que orar y ayunar para que le fuera dado entendimiento, hasta que bajó el ángel y le dijo, se te ha dado entendimiento sobre la visión que has tenido, la de la bestia, la de la visión del anciano del cielo. A Ezequiel nunca entendió qué eran los carros de fuego que miraba y las cosas que miraba, los ángeles de la adoración celestial de los querubines. Ahora en el Apocalipsis lo tenemos en el capítulo 4. David profetizó, pero no sabía. Isaías profetizó sobre la salvación de los gentiles, pero no lo entendía. ¿En qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿A qué tiempo correspondía? ¿A quiénes? Pero ahora nosotros con facilidad podemos ver que cualquier impío, entre más pecador es, más digno de la gracia de Dios se convierte. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Entendimos eso? Esto es sabiduría celestial. Claro, ahora para nosotros no es un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del paquete, porque éramos gentiles, éramos paganos y éramos por naturaleza incircuncisos de corazón. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gracia, vamos a leer el 25, de las cuales fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, hablando del Evangelio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio escondido, la salvación de los gentiles por gracia. El pueblo de Israel, ¿sabe qué decía? Jehová es mío, no de ustedes. Si ustedes quieren agarrar terminación, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, y guardar los costumbres, los preceptos, la fiesta, la abolición y todas las cosas de la ley. A un gentil tenía que hacerse un prosélito fiel. Pero miramos que ahora, con Cristo, nosotros somos parte de ese maravilloso proyecto de Dios desde antes de las edades y los siglos. Eso es lo que muchos no entienden. Creen que uno es salvo hasta aquel momento que repite una oración mecánica. Y no, dice desde antes de las edades de los siglos. Romanos 16:25, para que miremos acerca del misterio escondido. Romanos 16:25 dice así. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio. Oiga bien en qué está basada el evangelio y la predicación de Pablo. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermano, esto es maravilloso. No solo estábamos destinados nosotros a una salvación, sino que también ya Dios tenía destinado un evangelio glorioso para nuestra salvación. Ya había un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Había un evangelio destinado desde antes de la fundación del mundo. Había un pueblo destinado desde antes de la fundación del mundo para esta gloriosa salvación que es, para uno, muchos todavía sigue siendo un misterio, y para otros era un misterio que estaba oculto, no se había revelado. Pero ¿quién es el que abre el telón? Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Cristo abre el telón a través de su carne
Y el Espíritu Santo es, ¿cómo le llaman a aquel? El orador, el que está diciendo todo lo que va a pasar ahí en escena de la obra teatral. El narrador, el que está narrando ahí, es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la sabiduría para que ahora nosotros podamos entender y comprender el misterio de Cristo. Porque también está el misterio de Cristo. Oiga bien, Cristo es un misterio. Porque si Cristo no fuera un misterio, el mundo no lo hubiera crucificado. ¿Pero por qué un misterio? ¿Cómo puede entender el mundo que Cristo es Dios? ¿Cómo puede entender el mundo que se hizo carne? ¿Cómo puede entender el mundo que Cristo creó todas las cosas y que todas las cosas por Él fueron hechas? ¿Cómo puede entender el mundo que Cristo es eterno? ¿Cómo puede entender el mundo que aquel hombre de carne y hueso que andaba haciendo milagros y fue crucificado era el Dios encarnado? Si el mundo hubiera entendido eso, es porque no era un misterio para ellos. Pero era un misterio y por eso el mundo no entendió. Y por eso dice Pablo, creo que en 1 Corintios capítulo 2, que dice que la predicación nuestra para el mundo es locura. Para los judíos es locura. ¿Cómo es que van a crucificar a un Dios? ¿Cómo es que ese hombre que anduvo ahí tenía hermano, madre, es Dios? Porque es un misterio. Y sigue siendo un misterio para muchos. Efesios 3:4 dice que Cristo es un misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de ¿quién? De Cristo. Cristo todavía es un misterio. Porque ¿cómo es eso que Él existía como Dios en la eternidad? Para nosotros quizás ya no siga siendo un misterio porque lo entendemos a través de la Escritura y a través de la iluminación que nos da el Espíritu Santo. Pero para el mundo no puede entender que Dios dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo de carne, se hizo hombre y haciéndose hombre se hizo esclavo. Y en la condición de esclavo fue obediente hasta la muerte y muerte. ¿Cómo es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios eterno, poderoso, omnipotente, se va a hacer hombre. Y como hombre, como un hombre esclavo, ni siquiera como un hombre glorioso, como Jerje, como Nabucodonosor, como Alejandro el Grande, como los Césares, como los faraones, que fueron hombres de renombre, sino que Dios se hizo un esclavo. Y como esclavo, hasta lo mataron. Es un misterio. Por eso la predicación para el mundo, para los griegos que eran hombres de sabiduría y para los judíos que eran hombres de religión, era una locura. Pero esa locura para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden entender, y ahí está el enigma de la segunda venida de Cristo, cómo es eso que Cristo primero viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Primero viene por su santo y después viene con su santo. Primero viene en una nube y después viene en un caballo. Y cuando viene en una nube, nadie la ve. Dice que va a ser como el relámpago que se mira desde el oriente hasta el occidente, pero va a ser como un relámpago, algo rapidísimo. Pero en la segunda venida, dice, cuando ya viene a instaurar su reino, dice, todo ojo le verá, porque viene con una espada desenvainada a impartir justicia. Eso es lo que no entienden los misterios de Cristo. Porque si lo entendiésemos, porque ahorita estamos como estaban los judíos. Los judíos no entendían, porque casualmente con esta persona que estaba platicando, ¿qué esperaban los judíos? ¿Cuál era el Mesías que esperaban? Un rey. Pero ¿sabías vos, le digo, que ya estaba profetizado que Cristo venía como hombre a morir como en la cruz crucificado? No, me dice. ¿A dónde sale eso?
Isaías 53. Y lo va a buscar a esa hora. Es verdad, tío. Es verdad, aquí está. Aquí está. Porque es un misterio, hermano. La gente no puede entender las cosas. Así como para nosotros hay muchos misterios. El misterio de Cristo. El misterio de glorificación. ¿Alguien me puede decir cómo es eso que las personas que fueron comidas por leones, Cristo les viene a dar un nuevo cuerpo? Porque Él dice que viene a levantar a todos los que murieron en Cristo. Y los que fueron comidos por leones. Y los que se ahogaron en el mar. Y los que fueron quemados como antorcha. ¿De dónde va a sacar Cristo el cuerpo? Eso es desde una perspectiva humana, carnal, diabólica, terrenal, irracional. ¿Por qué? Porque un misterio. Pablo lo dijo, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves? Ese es otro misterio. El misterio de glorificación. Porque ahí nuestros cuerpos van a ser glorificados. Lo corrupto se va a vestir de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Y seremos semejantes a Él. Qué tremendo. ¿Se da cuenta, hermano? Son misterios. Pero que ya lo miramos, ya miramos cómo es que va a suceder. No, pero sabemos. Pero sigue siendo un misterio. El misterio del reino de Dios, Marcos 4:11, dice que hay un misterio del reino de Dios. ¿Cómo es que va a ser? Porque hay parábola y el Señor habló en parábola. Y dice, a ustedes les es declarado el misterio del reino, pero a ellos no. Mire qué tremendo el Señor. Estaba la multitud. A ustedes les es declarado el misterio del reino de Dios, pero a ellos no. Esa negativa, ese no, implica mucho. Implica mucho. ¿Por qué a ellos no? Hay una exclusión ahí. ¿Por qué no? El misterio del reino de Dios. ¿Cómo es que va a ser ese reino de Dios? Hablamos del reino milenial, otros dicen que ya está reinando y otros dicen que todavía no ha reinado, de acuerdo a 1 Corintios 15 y en Hebreos, que dice que todavía no le han sido sujetas todas las cosas. Está el misterio del Evangelio en Efesios 6:19, 1 Corintios 2:7, 1 Timoteo 3:9, que se llama también el misterio de fe. Misterio del Evangelio y el misterio de fe. Está el misterio de la unión con Cristo. ¿Cómo es eso que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo? Desenrólleme ese trompo porque después me dice que la iglesia es la novia y después la esposa. ¿Cómo es eso? Pero otra vez me dice que es el cuerpo y él es la cabeza. Igual, ¿quién es la cabeza de la mujer? El marido. La cabeza de la iglesia, Cristo. Porque son un solo cuerpo. La unión desde el principio. Ya no serán más dos, sino un solo cuerpo. Pero es un misterio. ¿Cómo es ese misterio que nosotros somos miembros de ese cuerpo? ¿Cómo es eso? Si usted es miembro de ese cuerpo, imagínese qué le tocaría hacer. Pestaña, ceja, pelo, oreja, nariz. ¿Qué sería? ¿Ah? Uña, dedo. ¿Qué? Pero no solo los que miramos así. Ajá, y los órganos. A mí que me den el estómago, dice, porque ¿dónde llega toda la comida? El misterio de la unión con Cristo. Colosenses 1:27. Vamos a ir para ir tocando ese puntito. Colosenses 1:27, hermano. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 4:3, ahí nomasito, para dárselo de vuelta. Orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra
abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El misterio de la unión con Cristo. Pero también, me van a regalar unos minutitos, ya voy terminando, está el misterio de la iniquidad. ¿Saben qué es el misterio de la iniquidad? Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad es la obra satánica que Dios viene haciendo, confabulando, preparando para lo que se conoce como el reinado del anticristo. Y está el misterio de la piedad. Hablar de que Dios es uno y tres a la vez, ¿cómo podemos explicar eso? Es un misterio. Hablamos lo que entendemos y decimos lo que sabemos, pero es un misterio. 1 Timoteo 3:6, para aquellos que les gusta contender, es que Jesús solo. Pablo lo deja claramente y dice: no, creo que me confundí. El misterio de la piedad. Déjenme ver. Está en... Wow. No. Segundo de Timoteo. No. Donde dice el misterio que Dios ¿Me ayudas, Mario? ¿Ayudas, Mario, con el misterio de la piedad? ¿Ah? Timoteo 3:14. ¿Cuál? ¿Primero o segundo? 3:14. No me sale. Segunda debe ser. En primera, hermano. 3:14. 6. 3:16, ahí sí. Ahí está, el 3:16, sí, gracias. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Pero dice que grande es el misterio de la piedad. Hermanos, y los últimos misterios son los que aparecen en el Apocalipsis, que son el misterio de las 7 iglesias, 1:20, el misterio de la consumación de todas las cosas, de la mujer ramera, 17:7. Son misterios que aparecen en el Apocalipsis. Entonces estamos hablando de los misterios del nuevo pacto. Ya saben pues que la Babilonia es la religión y igual la mujer ramera es la Babilonia es la ciudad y la mujer ramera es la religión que preside aquella ciudad.